La gran noticia definitivamente tiene que ver con la decisión que ha tomado Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, que luego de una reunión que terminó en una conferencia de prensa con Keiko Fujimori, ha anunciado su decisión de quedarse 5 años más al mando de esta entidad, cosa que a mí me parece maravilloso, sobre todo porque Julio Velarde se ha caracterizado siempre por ser una persona, no sé si apolítica, pero desde el lugar que ocupa en un espacio tan importante como es el Banco Central de Reserva, alejado de todo aquello que tenga que ver con decisiones, problemas, rencillas políticas, parlamentarias que vengan desde el Ejecutivo. Eso es autonomía, eso es independencia. Yo creo que Julio Velarde es la máxima expresión de un funcionario público que no se deja seducir, convencer ni manipular por ninguna fuerza de oposición gubernamental. No, no. Él hace su chamba y la hace de manera magnífica, espectacular. Lo he dicho siempre y lo suscribo. Larga vida a Julio Velarde. Yo no sé qué están esperando acá para traerme el busto que he pedido aquí con el rostro de Julio Velarde. Julio Velarde le ha dado una estabilidad increíble a la moneda nacional. Julio Velarde ha logrado hacer por la economía peruana lo que muchos políticos se atribuyen como un mérito propio. Y no es así. Es gracias a Julio Velarde. Obvio, él no chambea solo. Él tiene un equipo al que ha venido preparando durante los últimos 5, 10, 15 años, al punto que en un momento, cuando le preguntaron, señor, ¿usted va a seguir en el próximo gobierno, sea quien fuere el ganador? Él dijo, no lo sé, lo voy a evaluar. Yo tengo 20 años aquí. Y no soy una persona pues de 50, 55 años. Y cualquiera de aquellas personas que forman parte de mi grupo podría reemplazarme y hacer un buen trabajo, un excelente trabajo. Incluso es un hombre muy humilde. Mejor que el que yo he venido ejecutando, realizando en estas 2 décadas. Pero ha decidido quedarse. Y yo creo que no, porque no confíe en que alguien más lo pueda suceder y seguir el buen camino del manejo de una entidad como lo es el BCR, sino porque su presencia, su nombre, lo que él representa económicamente hablando en el país, nos hace bien, sobre todo cuando vivimos en una coyuntura tan polarizada, donde el factor económico, por supuesto, que también preocupa, y donde cualquier cosa que tenga que ver con un golpe al bolsillo del ciudadano de a pie va a generar un caos. De Julio Velarde es la calma, el alprazolam que cualquier persona con problemas de sueño necesita para dormir tranquilo. Gracias, Julio Velarde. Yo creo que lo ha hecho más allá de Keiko Fujimori, que lo ha hecho más allá incluso que Pedro Castillo, que Ollantumala, que Pedro Pablo Kuczynski. No es un tipo de tintes políticos, por más que de pronto coincida quizás con la derecha más que con la izquierda, o que sea de centro izquierda, de centro derecha. Él es un hombre que se dedica a lo suyo, como tiene que ser. Ojalá que Keiko Fujimori, luego de esta reunión, entienda de la importancia de regresar, de devolverle la independencia a las instituciones del Estado. Ya que ha estado tan contenta celebrando, y ahí estamos viendo la foto, el hecho de haberle ofrecido la continuidad a Julio Velarde y que éste aceptara, que entienda que lo mismo tiene que existir en la Contraloría General de la República, en la Defensoría del Pueblo, en la Junta Nacional de Justicia, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional y también en ese Poder Judicial donde su íntimo amigo, Fernando Rospigliosi, cuando se expresa a este poder del Estado nada menos, se refiere con frases tan horrendas como vamos a barrer el Poder Judicial, queremos el Poder Judicial, a los jueces de nuestro lado, porque no cumplen con nuestras leyes. Y castigan a Ordóñez, y castigan a Richard Concepción Carhuancho. Y ojalá que no vengan más. Digo ojalá, porque ahora mismo estamos en un clima bastante incierto. Nadie sabe efectivamente cómo va a ser el gobierno de Keiko Fujimori. Porque por un lado tenemos a una
demócrata, que sorprende a todos, con un discurso de paz, amor, tranquilidad, peace and love, hagamos yoga, mindfulness para todos, pero su gente continúa con una narrativa sumamente violenta. Los invito a que revisen la cuenta ex solamente de Fernando Rospigliosi. Los caviares, el terruqueo, ¿no? Luz Salgado no se queda atrás. También anda ahí, ¿no? Arremetiendo contra algunos periodistas. Y yo no sé si esa va a ser la tendencia. Que digamos es la ruta, la línea que se construyó en los 90s, o si más bien Keiko Fujimori va a decir, a ver, voy a copiar lo bueno de mi papá y todo lo que tiene que ver con protección a los derechos humanos, reconocimiento al dolor de los deudos, de las víctimas, de la dictadura de mi padre y de los primeros meses de gestión de Dina Boluarte van a ser no solamente compensados, reparados a nivel económico, sino con eso que le importa más a la madre que perdió al hijo, el perdón. Discúlpame. Es tan difícil lograr sacarle una palabra de esa naturaleza a quien ahora es la presidenta electa de nuestro país. Si no lo puede verbalizar, que lo diga a través de las redes sociales. Con tal, ya se encargó de crear cuenta en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok. Presidenta electa, cuenta de la presidenta electa, cuenta de la presidenta electa, cosa que es una tremenda guachafería, como lo hemos comentado en este programa, ¿no? Pero a ella le gusta, porque es lo que siempre soñó. Y está bien, consiguió su objetivo. Lo logró. Que trate de hacer las cosas medianamente bien, porque la gente en su mayoría no confía en ella. Incluso los que votaron por ella, me atrevería a decir que un 20-25% lo hizo a regañadientes. Lo hizo porque consideraba que era una opción de pronto menos peligrosa que lo que representaba Roberto Castillo, Roberto Sánchez, bueno, Pedro Sánchez, que uno se confunde porque ese fue casualmente uno de los grandes problemas y a la vez uno de los grandes logros de Roberto Sánchez en campaña. Por un lado, coger el sombrero chotano y fungir del aspirante a golpista, y por otro, engañar a la gente tratando de ser una persona que no es. Pero su mayor, obviamente, error fue tomarle la mano a Antaurumala y luego soltarlo cuando se dio cuenta de que era un personaje demasiado peligroso. No porque lo que dice lo pueda cumplir, ejecutar, eso es imposible. Pero basta escucharlo hablar para decir, Dios mío, ¿este tipo en qué siglo vive? Y cuando uno se muestra tan convenido en política, sobre todo cuando estás tratando de buscar y capturar el voto popular, eso te pasa factura. Te pasa factura. En el Perú convenció más, pero en el extranjero no. Y el extranjero, ese voto fue el que finalmente definió la final en penales. Gana Keiko Fujimori. Y lo ha reconocido Roberto Sánchez. Igual, ¿no? Insisten que van a haber marchas, protestas, de eso vamos a hablar en un rato. Pero ya ha salido a decir, sí, ok, se reconoce. No la va a ir a saludar, no le va a ir a decir te deseo lo mejor, cosa que me parece mal, porque no se trata de hacerle una fiesta, invitar a Joselito, a Grupo 5, pero sí decir, oye, te deseo lo mejor y aquí estamos como oposición, pero con la apertura al diálogo para todo aquello que sea en beneficio de nuestro país. No lo va a hacer. Pero ya está la fotito con Ricardo Belmont y con Alfonso López Chao. Coalición le han puesto de título. Ahora vamos con todo eso. Es un resumen de lo que vamos a presentar en el transcurso de los próximos minutos. Aquí en Nar de Troya, likes, por favor, likes, muchos me gustan. Pero arrancamos con el primer tema que tiene que ver con Julio Velarde. Tenemos declaraciones de lo que él dijo en esta conferencia de prensa que se dio inmediatamente después de la reunión que sostuvo a puerta cerrada con Keiko Fujimori. ¿Qué fue lo que dijo? Escúchenlo ustedes. Muchas gracias. Entonces, tengo la posibilidad de felicitar personalmente a la presidenta por su elección. Segundo, agradecerle por haber venido al Banco Central personalmente. Es una deferencia que agradecemos profundamente.
Me siento honrado por el pedido que me ha hecho. Y si en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado, sí aceptó como de mejor gusto. Y pienso dedicarme lo máximo posible a poder cumplir con la tarea que me está encargando. Muchas gracias, Keiko, por la designación. Muy amable. Hubiera sido interesante, ¿no?, que dijera en otras circunstancias tal vez no habría aceptado. ¿En qué circunstancias? Cuando ganó Castillo en el año 2021, la gente dijo no se queda Julio Velarde. Con un gobierno de izquierda no se queda de ninguna manera. Y él se quedó y estuvo allí y dio la talla y logró que el sol, que es la moneda nacional, se mantuviese firme al punto que es una de las más estables del mundo. Y no es broma, ahí estamos bien. En todo lo demás estaremos fregados, pero ahí estamos bien. ¿Acaso con esa última frase desliza la idea que si el ganador hubiese sido Roberto Sánchez, hubiera cedido la posta a alguien más del Banco Central de Reserva? Quizás, pero tampoco lo mencionó. Así que espero que ahora el fujimorismo no se agarre, ¿no?, de esta última línea para decir, gracias a nosotros tenemos a Julio Velarde. No, porque Julio Velarde ha sobrevivido a muchos gobiernos y a un caos político y social que nos mantiene en una situación, en un escenario tan, pero tan, ¿saben qué?, inestable, engorroso, gris, temeroso. Nadie sabe lo que va a pasar, ni siquiera de acá a 1 o 2 meses. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Es vivir con una eterna angustia e incertidumbre, sobre todo por el asunto que más preocupa a la ciudadanía, y es lógico, la inseguridad ciudadana. Rafael López Aliaga decía, yo me voy a reunir con Keiko y le voy a proponer, y lo hizo, ¿no?, ayudarla para combatir la criminalidad. ¿Qué puede hacer López Aliaga en función de la criminalidad? Todo lo que prometió no solamente no lo cumplió, sino que tampoco estaba en sus funciones. Sí, potenciar serenazgo, de acuerdo, darles mejores motos, ¿no?, a los serenos, cosa que no cumplió también, pero él no puede establecer y ejecutar estrategias de inteligencia, de cómo se dividen las unidades especiales de la Policía Nacional, porque no está dentro de sus facultades. Eso depende de la Policía Nacional del Perú, que a su vez responde al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es parte del gobierno central, del Poder Ejecutivo. Ese señor Porqui que no entiende nada. Y eso está clarísimo. Keiko Fujimori también habló. Estaba muy contenta, obviamente, porque para ella, como presidenta electa, esto es un gran primer logro, ¿no? Hoy sostuvo una reunión con el presidente del Banco Central. En ese encuentro le extendí la invitación. Tenemos declaraciones también. Muy buenas tardes, señores periodistas. Como anuncié hace algunas semanas atrás, uno de los primeros actos después de la proclamación y ya con la entrega de las credenciales virtuales, he querido acercarme personalmente para conversar con don Julio Velarde. He tenido además el gusto de tener una presentación en privado de las cifras macroeconómicas y las perspectivas que hay para los próximos meses en nuestro país. Mi sonrisa se debe a esta presentación tan optimista que nos ha dado el señor Velarde. Por supuesto que existe la preocupación por el fenómeno del Niño, y para eso vamos a tener que tomar todas las medidas de prevención adecuadas para evitar mayores desastres. En el nuevo sistema bicameral se ratifica que la Presidencia de la República invite y proponga a 4 miembros del directorio del Banco Central de Reserva de nuestro país, y dentro de esos 4 miembros se proponga a quien va a presidir el banco. En el caso del Perú, y como es de público conocimiento,
las cifras del manejo de la inflación, de estabilidad monetaria, son muy exitosas. Y eso se debe a la labor de un gran hombre que está sentado acá a mi lado. Y por eso he querido venir a pedirle que nos pueda acompañar 5 años más. Yo creo que esta noticia, que esperemos la pueda dar hoy o en los siguientes días, va a ser saludada por los peruanos y también por las entidades financieras que valoran y aplauden la gran labor del Banco Central de Reserva del Perú, encabezado por Julio Velarde. Julio. Ojalá que aprenda Keiko Fujimori de lo que es manejar una institución, sobre todo ahora que es la mujer más poderosa del Perú, en función a la meritocracia. A la meritocracia. ¿Ustedes creen que Julio Velarde recibe el currículum del hijo del amigo, del sobrino, del pata que conoce en el club? Le dice, ya, mételo a chambear, a practicar. No, para entrar hay que ser de los mejores alumnos universitarios de la carrera de economía. Y de ahí empiezas de cero a construir una carrera. Y así llegó Julio Velarde, y así él ha logrado formar equipo, y es un verdadero líder al interior del Banco Central de Reserva y de cara al Perú. Por supuesto que sí. Y que reconozca Keiko Fujimori que este éxito es función, o es producto, mejor dicho, de que el Banco Central de Reserva, teniendo en la cabeza a ese señor al que tanto admira y aplaude, es porque él no se ha metido en líos políticos. Mátense entre ustedes. Yo tengo una función acá, y esta función es mantener estable la moneda nacional, hacer que la inflación no nos vuele los sesos, y lo ha conseguido. Por supuesto que sí. Si esa misma actitud va a tener Keiko Fujimori con el Ministerio Público, por ejemplo, diciendo, a ver, al fiscal de la Nación, haga usted lo que corresponda. Si esto involucra a gente de mi partido, de mis aliados, no importa. Es el Ministerio Público y ustedes también tienen autonomía. El Poder Judicial, por favor, yo no voy de ninguna manera a interferir en ningún tipo de decisión que vaya en contra de las facultades que ustedes tienen como magistrados. Tribunal Constitucional, por favor, cambiemos desde el Congreso de la República las reglas del juego, que se elija de otra manera a los tribunos y lo mismo a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero ¿qué podemos esperar si el fujimorismo le regala 12.000 soles a cada uno de los integrantes para que estén contentos? ¿Y qué significa estar feliz en la Junta Nacional de Justicia? ¿Castigar a los fiscales y jueces que les resultan incómodos, a todos aquellos que tienen líos con representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial y que les quieren cortar la cabeza? Entonces no tengas un doble discurso, porque lo que hemos visto durante 20 años es Keiko Fujimori con un doble discurso. Que ahora ella se reivindique. Es una gran posibilidad para ella. La vida le está dando un regalo que jamás imaginó tener en sus manos. Pero si empiezas, antes de ser proclamada, porque eso sucedió antes de llegar a Palacio de Gobierno, a tratar de reconstruir una historia en función a información, data falsa, que tiene que ver incluso con tu ámbito más personal, pero que todos conocemos porque su vida ha sido pública desde que tiene 15 años, estamos todo mal, porque vamos a vivir en función a una narrativa absolutamente apócrifa, mentirosa y real. Que mi mamá y mi papá se llevaron mal durante mucho tiempo, no se hablaban, pero al final, antes de morir, uno llamó al otro y le dijo, te espero en el cielo, en el paraíso, en el Edén. Por favor, a la señora le electrocutaban. Hay imágenes, hay archivo. Cuando ella denuncia a los tíos de Keiko Fujimori de haberse robado las donaciones. Y estos se largaron y nunca pagaron por los delitos cometidos.